Por ejemplo, ese que dice en el chat, el 1F, ese no lo hemos hecho nosotros. Así que vamos a partir por ese. Pero voy a tener pendiente el otro para resolverlo. La guía de preparación es la guía 10. ¿Sí? El 1F. Ya. Aquí le voy a compartir la pantalla. La parte complicada de este ejercicio es la pregunta en negativo. Ojo con eso cuando ustedes le pregunten ciertos aspectos. Voy a mostrarle la guía. Porque a veces cuando aparece el no por ahí dando vuelta, como que nos puede causar algún problema. Entonces el 1F todavía no me funciona. Ahí sí. El 1F dice que no existe una función tal que ocurra eso. Entonces, ojo que parece una función f de x que no conocemos. Pero además, esa función se está mezclando con algunos valores. Entonces ahí nosotros tendríamos que ir viendo, esta, por ejemplo, podría ser una función g, al igual que esta de acá. Podríamos pensar que una función g se llama x menos 1. Entonces tenemos que recordar la propiedad de la multiplicación de dos funciones. Entonces, para que exista el límite de una multiplicación de dos funciones, en ese caso, ¿se podía separar o no se podía separar el límite de una multiplicación en la multiplicación de dos límites? Y la respuesta en ese caso es que sí. Los límites se separan en la suma, se separan en la resta, se separan en la multiplicación y solo hay que tener cuidado en la división de que el denominador sea distinto de cero. O sea, de que el límite de la función del denominador al punto que estamos trabajando sea distinto de cero. Entonces, vamos a tomar esas tres condiciones y vamos a generar, a ver si es que podemos generar algo. Ya, Juan, tiene que esperar un poquito, ahí hay harto ejercicio. A ver, justamente el 1F estamos viéndolo. Entonces, denme un segundito de nuevo porque voy a bajar la cortina, me doy cuenta que hay mucho brillo en la pizarra. Creo que esté mejor. Ok. Entonces, lo primero que necesitamos es que... Pucha, el plumón que está malo. No se alcanza a ver, ¿cierto? No, no creo. Nuevamente tengo que pedirle otro minuto o voy a ver si este de aquí funciona. Ah, este está un poco mejor. Entonces, no nos piden encontrar la función como tal, sino que veamos si es que existe alguna en particular. Entonces, el límite cuando esta función tiende a 1 no existe. Entonces podríamos pensar en un gráfico y entonces en el punto 1, en el x1, significa que no existe. Ahora, ustedes tienen que recordar bien qué significa que no exista. Y para eso tenemos básicamente dos opciones. Una de ellas es que la función vaya a diferentes lugares cuando llega al punto 1. Por ejemplo, que una parte llegue acá abajo y que la otra llegue de acá arriba para el otro lado. O sea, que no lleguen al mismo punto, que haya un salto. Y la otra opción es que se vayan a infinito. Entonces, cuando va acercándose, por ejemplo, hacia arriba.
o hacia abajo. Entonces puede irse a un valor fijo o puede irse a infinito. Entonces ustedes tienen que tener claras esas dos opciones, porque dependiendo cómo nos pidan la construcción de la función, a lo mejor tendríamos que ser más precisos y elegir una de esas dos. Si no, nos quedamos con cualquiera, dependiendo de la que nosotros imaginemos primero. La segunda condición nos dice, y lo voy a anotar aquí al ladito, que el límite, cuando x tiende a 1, de la función f de x multiplicado por x menos 1, eso es 0. Entonces, eso es lo que tenemos que aprender a interpretar. Y aquí es donde yo les mencionaba que este x menos 1, nosotros lo podemos mirar como un g de x, como otra función, como una multiplicación de dos funciones. Entonces, ustedes saben que el límite cuando x tiende a 1 de f de x por g de x, ese límite lo podemos separar por propiedades de multiplicación. Lo podemos separar en el límite cuando x tiende a 1 de f de x, y esto multiplicado por el límite cuando x tiende a 1 de g de x. Nos están pidiendo en todo caso que eso sea 0. Que eso sea 0. Entonces, el problema es que este límite aquí no está definido. Nosotros sabemos que el límite cuando f de x, cuando x tiende a 1, nos había dado en el punto anterior, nos habían pedido que eso no existiera, ¿cierto? Entonces, para que la multiplicación sea 0, entonces necesariamente este límite debería ser 0. Entonces, el límite, y ahora colocamos que la función x menos 1, ahí. ¿Qué significaría eso? Significaría que cuando el x se va a 1, esta función al reemplazarla me da efectivamente el 0. ¿Y eso cómo lo interpretamos en el gráfico? ¿Cómo lo podemos interpretar? Entonces, esa función cumple con que el límite, cuando x tiende a 1, me falta la flechita, lo reemplazo y me da efectivamente el 0. Entonces, eso tiene que ser válido. Por lo tanto, tenemos que graficar esta función g, por así llamarla. Tenemos que graficar esa función. Y para eso, ustedes saben que podemos hacer una tablita de valores, o, si lo prefieren, podrían hacer con la pendiente y con el coeficiente de posición, como ustedes se sientan más cómodos y cómodas. Entonces, por ejemplo, yo podría hacer una tablita, se alcanza a ver así, x, y. Para algunos valores cercanos. Por ejemplo, para el x1, ya sé que es 0. Entonces está ese puntito ahí. Por ejemplo, para el x2, lo reemplazamos en esta función. Esa función que está ahí es como decir... perdón, era una función g, se me ha olvidado. La función g de x, x menos 1. Entonces al reemplazarle el 2, me quedaría 1. Al reemplazarle el 3, me quedaría 2. 2, 3. 1, 2. Y como eso es una línea recta, entonces podemos proyectarla, recordando que la idea del límite
solamente aplica en el entorno muy cercano. Cuando el límite tiende a 1, nos interesa muy cerquita del 1. Pero si nosotros vemos solo esta función, g, esta función es continua y el límite sí existe. El límite, cuando x tiende a 1, es 0. Claro, cuando el x se va acercando al 1, el valor de y va bajando, va bajando, va bajando, hasta que aquí llega justo al 0, que es lo que pide la condición inicial. ¿Ya? Ojo con eso, para que no confundan las dos ideas. Por un lado, la función f, que no sabemos cuál es, la función f, no existe el límite en el 1. La función g es esta línea. Y la función multiplicación, que es cuando multiplicamos f por g, esa función nos están pidiendo que sí exista y que sea 0. Entonces, ahí ustedes tienen que mezclar esa información con lo que dice la teoría. ¿Ya? ¿Qué les plantea la teoría en ese aspecto de los límites? Y con eso ya cierro un poco la idea. Para que existan los límites de f por g, tiene que existir cada uno por separado. Tiene que existir f, tiene que existir g. Pero, como f no existe en el punto, porque está dado en la primera condición, entonces, conclusión, aunque esta función g me ayude, tienda a 0, la función multiplicación no va a existir. Esta pregunta era un poco extraña porque era de mucho contenido, más que de trabajo, de desarrollo. Aunque igual podría existir. Igual podría existir la función f. Deja de dar una vuelta chiquita. Sí, sí puede existir. Está un poco engañador el ejercicio. ¿Alguna idea en el chat? Si es que a alguien se le ocurre. ¿Cómo tendría que ser la función f? Primero, para que no exista. Para que no exista en el punto 1. Significa que tiene que ser una fracción, ¿cierto? Tiene que ser una fracción. Luego, al multiplicarla por el factor x menos 1, que es la otra función, sí. Al multiplicarla por la otra función por el x menos 1, ahora sí existe. Significa que ocurre ese proceso que hacen ustedes cuando calculan el límite. Significa que al multiplicar se simplificó. ¿Ya? Entonces, me voy a tomar de esta parte. Recuerden que esta solita no existe. Pero cuando nosotros le agregamos el x menos 1, ahora sí existe. Entonces lo que pasó ahí fue que se pudo simplificar. Por lo tanto, mi función f tuvo que haber sido de la forma algo, una fracción, y abajo haber tenido el x menos 1. Arriba no sabemos qué tiene.
Esa forma puede tener más o menos la función f. Con esa condición, ¿ya? Insisto, una fracción y abajo el x menos 1 para que no exista cuando el límite cuando el x tiende a 1. Arriba no sabemos qué es lo que es. ¿Por qué me aseguro que es x menos 1? Porque cuando la multiplicamos por esta otra función, por x menos 1, ahora sí existe y el límite es 0. Entonces, más aún, como el límite es 0, sé que la expresión que está aquí arriba, al reemplazar el x por 1, sé que eso se me hace 0. Entonces, ahí ya tenemos una pequeña condición para la parte de arriba. Pero pueden ser muchas combinaciones posibles para que nos dé, para que al reemplazar nos dé 0. Entonces vamos a ver la otra condición. La otra condición nos dice que al multiplicar, aquí está, el límite cuando x tiende a 1 de f de x multiplicado por la raíz de x menos 1. Esa multiplicación da menos 14. Entonces, lo mismo. Vamos a tratar de pensar que la función tiene esa forma, pero todavía no sabemos qué es lo que tiene arriba. Así que al multiplicar, esto nos quedaría el límite cuando x tiende a 1. Esto tiene un x menos 1 abajo, habíamos dicho. Arriba no sé qué es lo que tiene, así que le voy a llamar a. Después vamos a descubrir qué es lo que es ese a. Al multiplicarlo por la raíz de x menos 1, eso tiene que dar menos 14. Por lo tanto, significa que ese límite también tiene que existir. Si bien el f solito no existe, al multiplicarlo sí existe. Entonces, aquí por propiedades de potencia, tenemos que eso, la parte de arriba, la podemos escribir como x menos 1 elevado a un medio. Y abajo está el x menos 1 elevado a 1. Por propiedades de potencia, podemos restar los exponentes y eso nos quedaría un medio menos 1 sería menos un medio. ¿Qué significa menos un medio? Como exponente. Significa que está abajo y abajo está elevado a un medio. Eso. Si no quedó claro ese juego es de potencia. Si no me lo preguntan por el chat. Solamente resté los exponentes y como abajo está más grande el exponente que arriba, por eso es que queda abajo la expresión. Y ahora eso me tiene que dar menos 14. Y mezclado con la condición de acá, a este le podríamos llamar b. B, por ejemplo. Porque S se eliminaba con S y quedaba 0. Entonces, si yo reemplazo aquí, perdón, pues esto no puedo llamarle B, también tengo que llamarle A, porque es la misma expresión. En ambos casos es la parte de arriba de la función f de x. Entonces tengo que llamarle con la misma letra. Entonces, en este lado de acá tenemos que A vale 0 y en la parte de allá tenemos que cuando tiende a 1 nos quedaría, no sirve esa.
Está casi, casi, casi. Cualquier sugerencia es válida. Bueno, les cuento que aquí el tema está en la forma del A. El A claramente tiene que tener una forma para que este denominador no quede aquí abajo como raíz. Entonces tiene que tener una forma parecida. Por ejemplo, ¿cómo podría ser? Es que estoy pensando porque tiene que cumplir las dos condiciones. Primero, aquí tiene que solucionar ese problema. Por lo tanto, el A tiene que tener un raíz de x-1 arriba. Pero no solo eso, tiene que tener algo más. Ese raíz de x-1 es para que se pueda eliminar con el de abajo y para que no haya conflicto. Pero luego tiene que tener otra parte, cosa de que todo esto, por un lado de 0, y que aparezca el 1. Esa parte está como media complicada. La idea es, así como en general, la idea es que la función f, si es que existe, porque claro, estamos partiendo de la base de que hay que ver si es que hay alguna función f que cumpla con esas condiciones. Que no exista, solita cuando tiende al 1. Significa que abajo tiene que tener el factor x-1. También tenemos que, tal vez pueda ser que tenga raíz, porque al multiplicarla por esa raíz, tiene que dar -14. Y al multiplicarla por
por el x menos 1 tiene que dar 0. Eso es lo que estamos buscando. Sí. Claro, y todo esto es el límite, cuando x tiende a 1. Aquí, por ejemplo, lo más fácil podría ser colocarle un menos 14x para que cumpliera con esa condición. Pero si le coloco el menos 14x acá, ¿serviría? Sirve. Ese sirve, pues, chicos y chicas. Porque este límite, si lo queremos trabajar, esta expresión la podemos escribir como una raíz, y sería la raíz, ¿cierto? Al cuadrado. Entonces eso, por propiedades, quedaría menos 14x, y aquí se conserva y se restan los exponentes. Quedaría eso, quedaría arriba. Y ahí al reemplazar por 1, esta multiplicación da el 0. Esa función cumple con las condiciones. Pero como ustedes se dieron cuenta, la forma de rebuscar para poder encontrarla estaba bastante compleja. Ahora viene la pregunta del millón. ¿Se entendió más o menos la idea o no? Este tipo de ejercicio es complejo en matemática, como les decía al principio. Cuando nos preguntan por buscar una función que cumpla con algo o, o por buscar una que no cumpla con algo, es como buscar la aguja en el pajar. Tenemos que buscar la opción que cumple con esa condición que nos están pidiendo. Y usted, por ejemplo, si empieza a imaginar funciones, eh, la pregunta es, ¿cuál es la posibilidad de que le achunte? Entonces, claro, hay que ir buscando y también probando con las condiciones que nos dieron. Entonces, como el ejercicio traía la raíz y traía el x menos 1, que lo cambié aquí, entonces esa función tenía que tener eso por ahí involucrado. Pero lo otro es solamente probar. No es que tengamos una receta para hacerlo. Por eso que me costó sacarlo, porque ese ejercicio no lo había revisado anteriormente. Sí, claro. Vamos de nuevo. El, de hecho, eso es lo que pasa en matemática. Ustedes vieron que al principio hice el gráfico, porque pensé que el ejercicio iba para un lado, pero no, era de otra forma que se estaba planteando. Entonces la primera parte fue dar palos de ciego, no iba para donde necesitaba el ejercicio. Ahora sí, entonces nosotros podemos plantearnos que la primera que nos dice es que el límite no existe. El límite, ¿se alcanza a ver allá arriba? No se alcanza a ver allá arriba. El límite cuando x tiende a 1 de mi función f de x
dice que no existe. Entonces nosotros podemos pensar, ya, pero ¿qué tiene que ocurrir para que no exista? Entonces, uno de los aspectos para que no exista el límite en un punto es que tenga fracción. Porque si fuera una raíz, no existiría en un intervalo. Entonces significa que mi función f es de la forma algo dividido en x menos 1. Tiene que estar el factor x menos 1, porque eso garantiza que el límite cuando x tiende a 1 no exista. Pero no sabemos cómo es la parte de arriba. Y de hecho no sabemos si abajo solamente tiene un x menos 1 o tiene más elementos. Pero sabemos que el indispensable es el x menos 1 porque ese me garantiza que no exista. Ahora vamos a ver las dos condiciones que tiene. Una de ellas es que el límite, cuando x tiende a 1, de la función f de x multiplicado por el paréntesis x menos 1, dice que eso es 0. La otra condición es que el límite, cuando x tiende a 1, de la función multiplicada por la raíz de x menos 1, da menos 14. Esas son las dos condiciones que tenemos. Y además tenemos una pseudo forma de cómo es la función. Entonces, eso ahora lo podemos mejorar un poquito. Entonces, la primera parte sería el límite cuando x tiende a 1, y la función f, sabemos que tiene la forma x menos 1, aquí arriba hay algo. Y eso multiplicado por x menos 1 tiene que dar 0. Ahí cambié f de x por la forma que tenemos todavía a media. La función b nos dice que el límite, cuando x tiende a 1, de esta función f, que no sabemos que tiene arriba, que abajo tiene un x menos 1, pero cuando lo multiplicamos por la raíz de x menos 1, tiene que dar menos 14. Entonces después, lo otro sería trabajar estos límites. Entonces, si yo tuviera este límite, sé que este denominador se va a simplificar con eso. Entonces, eso me lleva al límite, cuando x tiende a 1, de simplemente esa expresión que está ahí, que no sé qué es lo que es. Y eso me tiene que dar 0. O sea, para que me dé 0, puede ser o una resta, tal vez podría ser x menos 1, porque eso me daría 0, o tal vez o alguna multiplicación, alguna expresión. Eso es lo que tenemos que ver. Y parece que no me daba el de delante. El otro, de aquí abajo, también, si vamos a resolver ese límite, lo que hacemos nosotros es esta expresión, si delante lo tomé al revés, tomé abajo la raíz y arriba el que... Ah, ya, ya. Este ejercicio fue el que había hecho en la parte de allá de la pizarra. ¿Se acuerdan que aquí lo había transformado en raíz? Entonces, al eliminarlos, la raíz con la raíz, esto lo coloqué raíz al cuadrado. Entonces, al eliminarlo, me quedaba una raíz abajo. Y ahí no me podía dar el 14. Entonces, lo que hice para solucionar eso fue, y esa es la parte que me estaba faltando, fue haberle llamado a mi función con raíz abajo, no solo el x menos 1.
como les digo, esta es la parte difícil porque uno necesita construir y reconstruir. Entonces, claro, si yo simplifico eso, me quedaría de esa forma y puedo encontrar algo que lo solucione. Pero si sigo manteniendo el x menos 1 abajo, lo que pasa es que aquí, para poder simplificar, me va a quedar un x menos 1 en el denominador. Y ese x con una raíz, y ese x menos 1 con raíz en el denominador, igual me va a tirar error, igual me va a indefinir la función. Entonces, no es la respuesta colocar el x menos 1, sino que colocar raíz de x menos 1. Y ahí vamos probando. Y claro, si nosotros colocamos la raíz, ahora sí, la raíz con la raíz se elimina y el de acá va a quedar más fácil trabajar. Entonces, este límite sería cuando x tiende a 1, se elimina la raíz y quedaría solamente de esa expresión. Eso sería menos 14. Y acá arriba, si nosotros vamos a hacer esta simplificación, esta expresión equivale a tener la raíz al cuadrado. Entonces, al eliminar arriba y abajo, quedaría el límite, cuando x tiende a 1, de esa pregunta multiplicado por la raíz de x menos 1. Y eso sí está mejor. Entonces, lo mismo que le decía delante, estaba complejo por la expresión que hay que buscar. Claro, yo partí mencionándole que el x menos 1 era un muy buen candidato para el denominador, porque se indefine. Pero aquí al final vimos que no podía ser el x menos 1 solito, porque si fuera el x menos 1 solito, me seguiría quedando en el denominador y jamás me daría menos 14. Entonces, le hacemos el arreglo de colocarlo con raíz, y ahí al colocarlo con raíz, se elimina del denominador, se elimina la raíz del denominador, y además aquí arriba también se elimina del denominador y queda solamente la parte de arriba. Y ahí sí se puede ir avanzando. Entonces, para que el límite de menos 14 significa que tiene que ser una multiplicación. Y el x, cuando el x valga 1. Entonces, la opción de ese signo de pregunta es que sea justamente menos 14 por x. Porque ahí el x se cambia por 1 y la multiplicación da menos 14. Y ahora hay que ver si ese menos 14 me sirve aquí arriba. Si yo reemplazo eso por menos 14 y el x vale 1, me queda la raíz arriba y esa raíz se hace 0 y multiplicada por menos 14x, menos 14x, me queda el 0. Y ahí recién encontramos la función que podía ser. Lisbeth, parece que la explicación fue peor que la primera parte. No, lo que pasa, como les digo, chicos, cuando tenemos que buscar una función que cumpla con las condiciones, es, como les digo, es como tratar de buscar una aguja en un pajar, porque tiene que ir cumpliendo las condiciones que se van pidiendo. Entonces, uno puede decir, ya, tiene que cumplir estas condiciones, entonces debería tener más o menos una forma de este tipo. Pero ojalá fuera tan fácil como que lo primero que se me ocurra sea lo correcto. No, no pasa así. Y cuando ustedes, si les toca algo así en la prueba, tampoco les va a pasar que lo que primero se les ocurre es lo que exactamente era la respuesta correcta. Y lo acabamos de comprobar acá. Entonces, ahora para hacer una síntesis completa, claro, como no existe, entonces uno puede decir, ya, está en el denominador. Pero a uno no se le va a ocurrir inmediatamente que tiene raíz. Y la diferencia que hizo el presentarlo con raíz y sin raíz es una diferencia muy grande, porque con uno me resultaba y con el otro no pasaba nada. ¿Ven? Entonces, a mí
claramente no se me ocurrió inmediatamente que podía ser con una raíz. Entonces, como no se me ocurrió eso, yo traté el ejercicio como si no tuviera raíz. De ahí hicimos los procesos, pero nos dimos cuenta que en el segundo, si yo no lo dejaba con raíz, al hacer el proceso de simplificar, me quedaba una raíz en el denominador. Y esa raíz en el denominador me lo echaba a perder todo. Entonces el tema no era eliminar aquí y simplificar, sino que era simplificar acá con la raíz. Ah, entonces como quiero simplificar con la raíz, tengo que ponerle arriba una raíz. Y ahí me llevó a pensar de que efectivamente no era solo esa expresión, sino que había que agregarle una raíz. Entonces, al colocarle con raíz, sí pude simplificar ese y me dio una forma entendible. Y arriba, si yo le reemplazaba la raíz, no me, y me anulaba, por así decirlo, la forma de pensar. Si no, vamos a tratar de ver, porque parece que lo que preguntó delante, ¿quién fue? Don Juan Candia, me imagino que tiene que ver alguno del mismo tipo. Me parece el internet con problemas. Me esperan o como dicen por Telegram. Así que no, así que me quedo pegado. El 1G, el 1H, tienen que ser del mismo tipo. Ahora, aquí es donde está la trampa. Si yo tuviera ese ejercicio, lo hubiese hecho, no sé, supongamos antes, y lo hubiese tenido en mente, yo le hubiese mostrado inmediatamente cómo pensar. Así como, ya miren, esto, otro. Pero eso no les va a garantizar a ustedes que después se nos va a ocurrir. Entonces, no funciona así, pues chiquillos. La matemática funciona como la acabamos de ver. Ensayo y error, y a veces las cosas no resultan. Y a veces sí. Pero la idea es cómo podemos organizar un poco ese camino. Vamos entonces con el otro, con el 1G. Ya voy a anotar toda la expresión. Dice que el límite, cuando x tiende a 7, de f de x es igual al límite, cuando x tiende a 7, de g de x, y es igual a infinito. Cada uno de los dos límites es infinito, pero la multiplicación de los dos da 1. ¿Eso está bien? Eso está bien. Ok, este pareciera ser un poquito más fácil que el anterior. Entonces, aquí lo que nos están pidiendo es que en la multiplicación, el resultado de la multiplicación me dé 1, pero cada uno por separado, el límite sea infinito. Entonces, para que sea infinito, para que esté indefinido, tiene que ser de la forma, tal vez con algún denominador. Por ejemplo, la función f podría ser algo dividido en x menos 7, ¿cierto? Entonces, al tener algo dividido en x menos 7, ahí, al calcular el límite, me daría infinito. Por lo tanto, el g también puede que tenga un algo menos 7.
Entonces también el g, cuando calculamos el límite cuando tiende a 7, también se indefine. Pero ahora el tema es, ¿qué es lo que tienen arriba? ¿Qué es lo que tienen arriba? Cosa de que al multiplicarlos, porque me están hablando de f multiplicado por g, al multiplicarlos ocurra la magia de que se simplifique y además quede la expresión, una expresión, cosa de que si yo reemplazo el x por 7, me aparezca un 1. Ok. Entonces, para que se eliminen, podría tener un x menos 7, ¿cierto? Un x menos 7 multiplicado por algo, cosa de que ahí ocurre el tema de la simplificación, que es lo que ustedes trabajan con los límites, solo que la parte de arriba no aparece factorizada inmediatamente, sino que ustedes la factorizan y después simplifican. Entonces, como lo estamos construyendo, le colocamos el factor, pues, el x menos 7 multiplicado por algo. Entonces ahí usted diría, ah, y la podemos simplificar. Ahora estamos pensando en que multiplicamos estos dos, significa que aquí tiene que haber algo que al multiplicarse entre esos dos, quede esa expresión que me tiene que generar que el límite, cuando x tiende a 7, que eso me dé 1. Entonces, por ejemplo, para que me dé 1 en una multiplicación, uno podría ser x y el otro podría ser 1 partido en x, porque ahí se van a eliminar las x y me va a quedar solo el 1. O uno podría tener un 7, por ejemplo, un 7i, y este podría tener 1 partido en x. Eso se me ocurre. ¿Por qué? Porque si tienen esa forma, ya se simplificaría con S. Entonces, veamos como si estuviéramos trabajándolas por separado. Si estuviéramos trabajando por separado esta función de este lado, entonces se podría simplificar y ese me quedaría solo 7. Y acá también se podría simplificar y me quedaría solo 1 sobre x. Entonces la multiplicación de los dos me quedaría eso y el límite cuando x tiende a 7 sería justamente 1. Como les digo, esto no es la única respuesta. Estaba pensando lo mismo de Danitza. Pero por ejemplo, a ver, voy a mostrar el GeoGebra. Catherine sí puede.
Así que tal vez reinicie su router, ve ahí si es que se le puede solucionar algo. Ya. Con temas de límite, por ejemplo, miren, yo puedo colocar y es igual, puedo colocar arriba, ¿qué puede ser? 7x cuadrado más 3x más 2 y eso dividido en x más 2. Esto es para responderle a Danitza, que creo que me hizo el alcance. Esta función, ¿dónde se indefine? Si ustedes se dan cuenta, esto es una parábola arriba y abajo es una recta, pero aparece una recta, ¿cierto? Por lo tanto, el límite sí existe, pero ojo con esto. Si ustedes van a buscar el punto, fíjense que esta función, por definición, no podríamos colocarle el menos 2. Entonces, si yo vengo acercándome aquí al menos 2, al x menos 2 me refiero, fíjense lo que va a aparecer aquí en el enunciado. Miren, indefinido. De hecho el punto se me perdió. De nuevo, no lo voy a soltar esta vez. Fíjense que cuando pase por el menos 2, me va a decir indefinido. Indefinido. ¿Ven? Indefinido. Existe en todo. Porque lo que me garantiza esta expresión, eh, claro, me dice que el x con el valor menos 2 no existe. Pero lo que nosotros analizamos es el límite. Claro, el límite existe. Y el límite me va a dar que tiende a menos 1. El límite. Pero por efectos de la función, el punto en cuestión no existe. Hay un pequeño orificio. Si le hiciéramos un zoom muy grande, hay un pequeño orificio, porque viene y ahí se indefine la función. Ahí está. No sé si le pude responder a Danitza. Entonces, claro, esa podría ser una respuesta. Entonces, ¿cómo quedarían las funciones? La función f, que es esta del lado de acá, ¿cierto? Esa función, f de x sería, puedo multiplicar ahí, sería 7x menos 49 dividido en x menos 7. Y esa función no está definida para el x igual 7, aunque el límite exista, ¿ya? Entonces, ojo con eso, chicos. No creo que le vayan a hacer una pregunta así por la prueba. Pero los arreglos que ustedes hacen, cuando factorizan, cuando racionalizan, esos arreglos son para calcular la existencia del límite. Pero por definición de la función, el 7 no pertenece al dominio, ¿ya? Aunque nosotros simplifiquemos, eso ya no dice, el 7 no existía, ahora que simplifiqué, ahora sí existe. No, ese es un truco para calcular si es que el límite existe, ¿ya? Pero por definición, esta función no está definida para el x7, da infinito, cumple con esa parte. Ahora la función g, que es de este lado, podríamos multiplicar ahí, o podría, ese 1 partido en x, podría dejarlo abajo. Entonces arriba va a ser x menos 7, y abajo esa x me quedaría x cuadrado menos 7x.
Y esa función tampoco está definida en el 7. Pero al multiplicar esas dos funciones, vamos a factorizar, vamos a poder simplificar, y nos va a quedar solamente 7 multiplicado por 1 partido en x. Y eso, cuando x tiende a 7, da 1. Insisto, es lo que se me ocurrió a mí en este momento. No significa que sea la respuesta correcta. Respuestas pueden haber muchas que cumplan con esa combinación. Tampoco les garantizo que esta sea la más sencilla. No sé si habrá algún método para yo decirles, sí, estoy seguro que esto es lo más fácil, o no, esto es muy difícil. No, no conozco de un método de ese tipo. Entonces, esos ejercicios son solamente práctica, práctica, práctica. Y, y si ustedes no los ven o les cuesta verlos mucho, significa que, entre comillas, significa que faltaría que ustedes hayan calculado más límites, más límites. Porque ahí, entendiendo cómo se mueven las gráficas, tal vez podemos inventar un poco. Pero como les digo, es difícil. La H es una forma simple. Vamos a ver con qué vamos a salir ahora. Límite cuando x tiende a menos infinito de f de x es igual al límite cuando x tiende a menos infinito de g de x, y eso es igual a infinito. Y la otra condición es que la suma tiene que dar 2. El límite cuando x tiende a menos infinito de la función suma entre f y g, eso tiene que dar 2. Ya. Vamos a inventar nuevamente. La condición ahora es que en la suma tiene que ocurrir algo, que se simplifiquen para que dejen de no existir, porque uno por separado da infinito, el otro por separado da infinito, pero al sumarse, algo ocurre, lo mismo que mostrábamos recién, algo ocurre que se simplifican y va a dar 2. Pero ojo, ahora no es el límite a un punto, es el límite cuando x tiende a menos infinito, en la parte de allá de la gráfica. Entonces, para que dé infinito, significa que el x tiene que estar en la parte de arriba. En la parte de arriba de una supuesta fracción. Recuerden que eso lo vimos como materia en los límites. Cuando nosotros tenemos un polinomio, una función racional, hay 3 casos diferentes. Nosotros miramos el que tenga el grado más alto. Por ejemplo, si el que tiene el grado más alto es 3 y el de abajo también es 3, si arriba y abajo tienen el mismo grado, se va a un punto en particular. Si el que está abajo tiene un grado más alto que el que está arriba, se va a 0. Si el que está arriba, si el que está arriba tiene un grado más alto que el que está abajo, se va a infinito. Se va a infinito. Entonces, nuestras posibilidades son que nuestras funciones f y g sean del tipo fracción, con la condición de que el exponente de arriba tiene que ser más grande que el exponente de abajo. Y de esa forma se va a infinito. Y la otra condición, o sea, lo otro que podría ocurrir, es que no tenga denominador. Entonces, cualquiera de esas dos opciones.
Pero luego, la suma de f con g va a un punto fijo. Significa que al sumar, sea como sea f y g, sea como sea, al sumarlas, me debería quedar una fracción con el mismo exponente arriba y abajo. Porque en ese caso, los exponentes, al tener el mismo exponente, van a un punto en particular. Suena como trabalengua esto. ¿Ya? Entonces, como la condición de que la suma vaya a uno en particular, yo pensaría que de las dos opciones, recuerden que las dos opciones eran que fuera una función tipo fracción o que fuera solo la parte de arriba. Yo me inclino porque son dos fracciones, porque luego al hacer la suma tiene que quedar fracción para que el límite exista a un punto. Entonces, vamos a dibujar la función f y la función g. Dos fracciones que en ambos casos, por separado, el denominador de arriba es más grande que el de abajo. Entonces voy a colocarle aquí, por ejemplo, un x4 como el denominador más grande, y acá voy a colocarle un x2 como el denominador más grande. Ese se va a ir a infinito. Ojo también que el ejercicio nos pide que se vaya a infinito positivo, porque como no tiene signo, porque también nos podría pedir que se fuera a infinito negativo, que la gráfica se fuera para abajo. Pero como no nos dice un signo, pensamos que es para arriba. Para hacer eso más sencillo, voy a trabajar solamente con exponentes pares, porque los exponentes pares siempre me da infinito positivo, ¿ya? Si yo juego ahí con un exponente impar, es probable que me dé para abajo. Entonces voy a colocarle un x4 más 2x2. Y aquí abajo voy a colocarle un más 5. ¿Ven? Entonces, de esa forma lo construí, pensando en esas cosas. Ahora, analicemos esta función. El exponente más grande de arriba es mayor que el exponente más grande de abajo. Por lo tanto, se va a infinito positivo. Ya expliqué positivo porque son pares. Entonces ahora tendríamos que buscar otro que nos quede de la misma forma. O sea, que también el de arriba sea más grande que el de abajo. Pero simultáneamente debería ocurrir algo, cosa de que se resten. Los exponentes más altos se resten, cosa de que quede arriba y abajo con el mismo. Entonces podría ser un x elevado a 4, pero negativo, para que al sumarlo con el otro se eliminen. Un x elevado, un x cuadrado, un menos 1, por ejemplo, y abajo voy a colocar el mismo denominador. Porque como me piden sumar las fracciones, esa es la forma más fácil de sumar. Entonces, este también por separado, también se va a infinito positivo, porque son pares, no, ahí está la condición. Se va a infinito y infinito positivo. Entonces, la suma de estas dos cosas, veamos qué nos da. Los x elevado a 4 se eliminarían. ¿Ven? Entonces, por ahí va la clave. Que se eliminen esos exponentes más altos para que luego lo que quede, que sería 2 y 1, sería 3x cuadrado, luego vendría el menos 1, y abajo tendríamos el x cuadrado más 5. Y esa suma sí se va a un valor en particular. Pero lo malo es que no se va a 2. ¿Se acuerdan ustedes a qué número se iba? Cuando el exponente de arriba y el de abajo eran exactamente iguales, el valor del límite es la división de los números que acompañan. En este caso, 3 partido en 1. Entonces, este ejercicio, la suma sería a 3, no a 2. Por lo tanto, debería darme un 2 aquí como suma. Entonces, para que nos dé un 2 como suma, voy a colocar 1 y 1.
1 y 1. Ahí la suma de los x cuadrados va a dar 2. Y eso va a ser justamente lo que necesitamos. Ahora, si queremos embellecerlo un poquito, pero eso ya cumple. Creo que ese estaba un poquito más sencillo, dentro de lo difícil que están. Chicos, chicas, ¿dudas con ese ejercicio? Entendiendo que están un poco, como les digo, de hecho todo el rato, entendiendo que están un poco alto el nivel. Lo importante acá no es el proceso, ¿ya? Porque esta es una de las posibles opciones. Lo que necesitan acá es ir haciéndose parte de esos comentarios que les fui haciendo, de, entre comillas, cómo se me va ocurriendo, cómo lo vamos pensando. Guía 9, 4A. No es 4A. No, yo estoy leyendo mal. Perdón. En la guía 10, el 4AB. Ah, ese es cortito. El ejercicio dice que el valor absoluto de f de x es menor o igual que x cuadrado. Entonces aquí la clave, chicos y chicas, es que ahí dice que para todo x. La clave acá es el valor absoluto. Entonces, las propiedades de valor absoluto. Y dentro de las propiedades, cuando nosotros tenemos que el valor absoluto es menor que algo, significa que está encapsulado. Por ejemplo, valor absoluto de x menor que 5 significa que el x está entre 5 y menos 5. Entre un valor y el opuesto. Porque valor absoluto significa distancia. Entonces, la distancia menor que. Por eso que estoy entre el 5 y el menos 5. No me muevo de ese margen. Y ahora lo contrario, cuando el valor absoluto es mayor que, eso se separa en dos opciones. Porque el decir que la distancia es mayor que 5 significa que en la recta numérica o estoy para el lado de los positivos 5 para allá, o para el otro lado, en el caso de los negativos, no sé si para su cámara lo estoy diciendo al revés o al derecho, del menos 5 para allá. ¿Ven? Entonces, cuando el valor absoluto es mayor que, son dos opciones, hacia afuera. Pero cuando el valor absoluto es menor que, es la parte que queda entre medio. Entendiendo eso, significa que el valor absoluto de f de x significa que f de x como función está entre el positivo y el negativo. Y de esa forma, ahora podemos responder las dos preguntas. Porque las preguntas que están ahí, lo voy a compartir por si alguien no tiene la guía a mano. Aquí está. Entonces, dice que el valor absoluto es menor o igual que x cuadrado.
Entonces nos pide demostrar que la función en 0 es 0 y que la derivada en 0 es 0. Entonces, cuando ustedes se enfrentan al valor absoluto, o algún ejercicio que tenga valor absoluto, lo recomendable primero es sacarlo. Ahí hicimos la conversión, de ahí lo sacamos. Entonces esto ahora lo podemos evaluar, porque nos están preguntando en la primera parte, en la letra A, por f de 0. ¿Y quién es f de 0? 0, dije. 0. ¿Quién es f de 0? Reemplazamos el x por 0. Y nos quedaría que está entre 0 y 0. Y eso se llama, el nombre técnico se llama como teorema del sándwich, porque como que lo aprisiona, lo captura. La función f de 0 es menor o igual que 0, pero al mismo tiempo es mayor o igual que 0. O sea, la única opción que tiene es que f de 0 es efectivamente 0. Y ahí está demostrada la primera parte. Luego, tomamos esta misma igualdad y como después nos piden por la derivada en la pregunta B, entonces simplemente tenemos que derivar, pero la lógica va a ser exactamente la misma. Por eso voy a borrar aquí mismo y derivamos. Entonces derivamos este lado y quedaría menos 2x, derivamos aquí al medio y quedaría f' de x, y derivamos acá, y quedaría 2x. Y lo mismo, ¿quién sería f' de 0? Sería reemplazar el x por 0 y ocurre exactamente lo mismo. F' está entre 0 y 0, por lo tanto, f' de 0 es efectivamente 0 y ningún otro valor. Está un poco más sencillo de comprender. Lisbeth, el 2 de la guía 10, ese también bueno, parecido a ese, lo vimos en los primeros ejercicios del límite. Voy a hacer denme 30 segundos para ver los pedidos que tenemos. Queda todavía revisar el 3 de la guía 9, voy a echarle un vistazo breve. El 3 de la guía 9 se va a estar un poco denso. Y el otro sería el de la guía 10. El 10 de la 10 y el 2 de la 10. Ya. Yo creo que alcanzamos con esos tres justitos. Así que el primero que vamos a trabajar, Lisbeth, entonces no es necesario. Perfecto. Entonces tenemos dos ejercicios. Bueno, que justamente ese no nos ocupaba tanto tiempo, pero los dos que nos quedan, que es el 10 de la guía 10 y el 2 de la guía 10, cualquiera de los dos por el que empecemos es más o menos fregado de verlo. Así que eh, voy a empezar por el que no hemos visto, por el 2. Y termino con el que nos dijo Fernanda al principio, con el 10. Era el 10, ¿cierto, Fernanda? Parece que sí. El 3 de la guía 9 el que nos pedía.
máximos y mínimos de f de x a multiplicado por e elevado a x dividido en a. Menos 3x menos 2a e menos x dividido en a. Me imagino que ese, ¿cierto? ¿Quién fue que me preguntó? Juan parece, Juan Cantia. Sí, él me había preguntado. La letra del 9. Ya. Entonces nos piden encontrar los máximos y mínimos. Como ustedes saben, derivamos y la derivada la hacemos igual a 0. La dificultad solamente es el tipo de función. Entonces, para encontrar f', tenemos tres partes. La primera, por propiedades de la exponencial, la derivada es la misma. Sería así, pero aquí hay una regla en la cadena. Porque el exponente no es solo x, es el x acompañado con un número. Entonces, por la derivada de arriba, es que saldría multiplicando el número que acompaña el x. En este caso, el 1 partido en a. Por eso que aquí voy a colocar partido en a. ¿Ya? Luego, en el término central, la derivada de eso solamente es menos 3. Ese menos 3 es lo mismo que pasó con ese a que llegó aquí. Porque el número que acompaña el x es el que sale y multiplica. Entonces aquí igual, el número que acompaña el x. ¿Y cuál es el número? 1 partido en a. Por eso que salió ese 1 partido en a. Y acá sería la misma exponencial. Si la exponencial fuera así nomás, e elevado a x, la derivada sería así mismo. Pero como es con un número, en este caso menos 1 partido en a, ese sale multiplicando. Menos 1, y ese menos que salió me cambió aquí, menos 1 partido en a. Y ahí está la derivada. Entonces ahora la hermoseamos un poquito. Se eliminan las a. Eso ya me lleva a pensar, lo voy a dejar anotado por si acaso, por si es que nos sirve después, el a tiene que ser distinto de 0. Porque se simplificó. Entonces esto quedaría e elevado a x sobre a. Voy a dejar el número al final. Acá también se elimina el a con el a y quedaría más 2 e elevado a menos x sobre a menos 3. Y ahora eso lo hacemos igual a 0. Entonces, para ahorrar pizarra, voy a cambiar aquí mismo esto. Y aquí le voy a poner el 0. Y ahora la pregunta es, ¿cómo factorizamos o cómo resolvemos este ejercicio? Tiene tres términos. Entonces aquí el truco es hacer un cambio de variable. Voy a probar primero si es que el cambio de variable me es adecuado o no. Voy a elegir esa misma expresión. Entonces voy a decir que u es e elevado a x sobre a. ¿Ya? Entonces esta expresión de acá la puedo escribir como e elevado a x sobre a y todo eso elevado a menos 1. Y ahí por propiedad de los exponentes, esto se multiplicaría y me quedaría eso mismo, ¿cierto? Entonces eso nos ayuda para poder hacer la transformación. Significa que esta expresión del medio sería u elevado a menos 1. Si no me entendieron ese cambio de variable, me lo preguntan por el chat. ¿Ya? Elegí ese, solamente por conveniencia. Entonces u es igual a e elevado a x sobre a.
Por lo tanto, aquí me quedaría u, aquí me quedaría 2. Le mostré recién que eso era u elevado a menos 1. Eso. Es decir, u más 2 partido en u menos 3. Luego, no, Juan. No, 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 no. O sea, matemáticamente sí se puede. Pero ¿por qué no ese es el camino? Porque tenemos dos exponenciales que están en la suma. Entonces a usted le quedaría el logaritmo de una suma. Y eso ya no se podría separar, porque el logaritmo solo se puede separar cuando las expresiones que están dentro se están multiplicando. Por eso que ese no es el camino, ¿ya? Sino que hay entrampado ahí nomás. Esto es lo que nos va a llevar a una cuadrática, o posiblemente una bicuadrática. Entonces, también como consejo, fíjense en la forma. Esa forma cuando la exponencial con un positivo y con un exponente negativo, lo más probable es que la forma de trabajarla sea mediante un cambio de variable y vamos a llegar a una cuadrática o una bicuadrática. No sé si se acuerdan de la diferencia, pero la cuadrática ya la conocen y la bicuadrática está en los exponentes duplicados. Entonces el primero aparece x elevado a 4 y el del medio aparece x cuadrado. Entonces, como tenemos una u en el denominador, multiplicamos todo por u. Y aquí va a aparecer la cuadrática. Voy a bajar un poquito la cámara. Aquí quedaría 0. 0 por u es 0. U por u es u cuadrado. Aquí sería... Voy a dar vuelta a estos dos para que me quede inmediatamente ordenadito. 3 por u sería menos 3u. Y acá, al multiplicar 2 por u dividido en u, se elimina el u de arriba con el u de abajo y me queda solamente el 2. ¿Ven? Y ahí quedó una cuadrática. Luego, esta la podemos factorizar y es sencillo, de la forma u menos 2, u menos 1. Multiplicado a 2, sumado a menos 3. Y eso, ya sabemos cuáles son las dos soluciones, ¿cierto? La solución u1, que sería el 2 positivo, y la solución u2, que sería el 1 positivo. Pero el ejercicio ustedes saben que no termina ahí, porque nosotros hicimos un cambio de variable. Entonces, eso fue para poder buscar el camino óptimo. Por lo tanto, tenemos que volver a la variable original. Y aquí está el cambio de variable. U es igual a esta exponencial. Y ahora viene lo que don Juan nos comentaba en el chat. Ahora, cuando reemplacemos el U1, que es 2, tenemos, ¿se alcanza a ver? Sí. Tenemos que 2 es igual a la exponencial de x sobre a. Y ahora sí le aplicamos logaritmo natural, porque ahora está solo la exponencial, ¿ya? Jamás aplicar logaritmo cuando hay una suma o cuando hay una resta, jamás de los jamases, solo cuando hay multiplicación o división. Entonces quedaría logaritmo natural de 2, y acá quedaría logaritmo natural de e elevado a x sobre a. Por propiedades del logaritmo, el exponente sale multiplicando, y ustedes saben que el logaritmo natural de e es 1, por lo tanto para despejar el x, el a que está dividiendo pasaría multiplicando. Y esto sería, como le puse u1, le voy a poner x1, ¿ya? Solamente para diferenciar las dos posibles respuestas. Porque la otra respuesta vendría con el u2, que es 1. El cálculo no lo voy a hacer porque es exactamente igual. Entonces, a lo único que llegaríamos es que sería
logaritmo natural de 1 multiplicado por a, porque el proceso es exactamente igual, x2. Ahora, ¿cuánto es el logaritmo natural de 1? Eso es 0, ¿cierto? Ese logaritmo es 0 porque e elevado a 0 es 1. Entonces es 0. Y 0 por a es 0. Por lo tanto, x2 es 0. Por eso le digo, le dejo a ustedes la tarea de hacer el mismo desarrollo para la otra solución, para el u1. Pero como queda el logaritmo natural de 1, porque lo único que cambia es el 2 por el 1, el logaritmo natural de 1 es 0. Entonces, tendríamos que ver si son las dos respuestas. Pero en realidad no podríamos porque tendríamos que graficar. Y... Ah, claro, pero puedo graficar dándole un valor fijo al a. ¿Ya? Entonces, como me quedan 2 minutitos antes de cambiar al otro ejercicio, alcanzo a mostrarle un gráfico. Entonces tenemos que nuestra función y es igual a la exponencial. Lo que voy a hacer es cambiar el a por un valor. El más fácil es cambiarlo por 1. Entonces quedaría e elevado a x menos 3x menos 2 multiplicado por e elevado a menos x. Y ahí nosotros encontramos que los puntos mínimos y máximos, uno era el 0, lo que calculamos recién en la pizarra, y si ustedes se fijan, ahí está el 0, que es justamente la parte de arriba de cerro, y luego el otro valor fue el a logaritmo natural de 2. O sea, logaritmo natural de 2 porque estoy tomando el a1. Y logaritmo natural de 2 es 1,4 más o menos. No ando ni por dónde. Si me dan 30 segundos, logaritmo natural de 2. 0,69. Aquí. ¿Ven? Que sería justo la parte de abajo. Ahí está la parte del máximo y ahí está el mínimo. Y si nosotros vemos y nos alejamos, alejarse, alejarse. No hay más. Máximo y mínimo. Entonces, chicos, como un dato también, que muchas veces no lo usan los estudiantes, a veces porque no se explica. Fíjense que en este ejercicio apareció el a. El a puede ser cualquier número. Entonces, por eso, para efecto de graficar, yo le doy un número. Porque recuerden que en los ejercicios o son variables o son constantes. Entonces, como la función depende de x, x es la variable. Y las otras letras que aparezcan toman los roles de número. Entonces, para poder graficar, yo le puedo dar cualquier valor a la. En este caso, le di el más fácil para no complicarme. Le di el valor 1. Y si le hubiese dado el valor 10, tal vez la gráfica me hubiese quedado un poquito más grande, pero con el mismo máximo y con el mismo mínimo. Tal vez la curva me hubiese quedado un poco más pronunciada, pero el efecto de máximo y mínimo hubiesen ocurrido en la misma zona. Necesito enchufar el computador que se me está descargando.
Volví. Bien, entonces terminamos con el ejercicio, creo que es 10 de la 10, o 9 de la 10, 10 de la 10. Por cualquier cosa, si no alcanzamos o si no lo alcanzan a comprender completo, recordar que está en la grabación de la sección 1 del día 26 de junio y que estaría en la grabación de la sección 2, creo que es de la semana pasada. Ok. Lo complejo de estos ejercicios es que traen varias variables. Por ejemplo, C, por ejemplo, K y T. Tienen tres variables. PM no es variable porque aquí me dice que es 1 para este ejercicio. Puede ser que le den un ejercicio parecido y que les cambien un poco los valores. Entonces, si nosotros tenemos una ecuación, deberíamos tener solo una variable, no tres. Entonces, esta ecuación depende de t. Entonces, t es su variable. De hecho, aquí dice, t está medido en horas. Por lo tanto, c y k son números que hay que encontrar de alguna forma. Entonces, para eso, a nosotros nos van a dar ciertas condiciones, que son justamente las que aparecen aquí. Al comienzo de la jornada, un 5% de los corredores de bolsa saben el rumor que está ocurriendo. Al comienzo significa t igual 0. Luego dice que 2 horas más tarde, o sea, en el t igual 2, el 25% ha escuchado la información. Fíjense que ahí está la relación entre t y p de t. Entre t y p de t. Dos informaciones porque tenemos dos constantes que encontrar. Ahí está la clave. Entonces, con esas dos informaciones, vamos a encontrar C, vamos a encontrar K, y ya con eso vamos a poder responder cada uno del C, del D, del E y del F. Una cosa aparte es el ejercicio, la letra A. Este por sí solo es súper largo. De hecho, este está en la grabación del día 26, para que lo vean ahí, porque es una derivada. Solo que es una derivada en la cual ustedes tienen que estar conscientes de que esta expresión, cuando la van a derivar, esto funciona como número, esto funciona como número, esto funciona como número, esto funciona como número, y esta es la incógnita. Eso es para cuando apliquen las técnicas de derivada. Entonces, una vez que calculen la derivada, que es lo que ustedes pueden ver en la grabación, tendrían que reemplazar la derivada aquí, la expresión que le haya resultado, p de t, que está aquí, tienen que reemplazar todo esto, y luego acá lo reemplazan de nuevo y lo dividen en pm. Entonces, este ejercicio es largo y no es práctico, me refiero en tema de tiempo, no es práctico todo lo que tienen que hacer para el tiempo que invertimos en el ejercicio. Por eso que ese después no lo volví a ver. Pero como les digo, está en la grabación. Entonces, vamos a anotar la fórmula, que sería P de T igual a 1, porque PM dice que es 1, lo fijan, y abajo 1 más C multiplicado por E
menos KT. Ahí se ve la fórmula. Entonces, la primera condición nos dice que en el tiempo cero, inicialmente, P de t, o sea, P de 0, es el 5%. El enunciado también nos dice que P de t está entre 0 y 1, lo que significa que hay que escribirlo en su notación decimal. Por eso es que no coloco 5, de 5%, coloco 0.05. Y ahora esos valores los reemplazamos en la fórmula. Y quedaría P de t, o sea, 0.05, es igual 1 sobre 1 más c multiplicado por e elevado a menos k por t que vale 0. Entonces, es muy importante que ustedes recuerden que en este tipo de ejercicios traten de buscar, si es que no se los dan, traten de ver si pueden encontrar el tiempo cero. El tiempo cero ayuda bastante, porque aquí me mata todo el exponente, porque e elevado a 0 es 1, ¿ven? Entonces me elimina la variable k y solamente me deja en este ejercicio una variable, que es c. Entonces, partir por el tiempo cero, es como dentro de lo más adecuado. Luego, esta ecuación ya la podemos despejar fácil. De hecho, la voy a despejar de otra forma, no como la despejaba en el video anterior. El decimal, esto es 5 partido en 100, ¿cierto? Así que lo voy a escribir como fracción. 5 partido en 100. Por propiedades de fracciones, las fracciones se pueden tomar y dar vuelta así. También se pueden multiplicar cruzado. Hay esta estrategia. Yo la voy a tomar y la voy a dar vuelta. Entonces aquí me queda 100 dividido en 5. Y acá me queda 1 más c dividido en 1. ¿Cierto? Dividido en 1. Por lo tanto no lo anoto. 100 partido en 5 es 20. 1 más c. Y el 1 que está sumando resta al otro lado y queda 19. Me gusta más ese despeje, más elegante. Pero si no, el tradicional sería, como está dividiendo, pasa multiplicando, después distribuyen, etc. Ahí ustedes ven cómo le queda más cómodo la forma de despejar la ecuación. Pero con el tiempo cero descubrimos que el c vale 19. Y ya con ese valor lo podemos tener presente para ocuparlo con la información siguiente. Porque la información siguiente ya nos dan otro t. Y con ese otro t ya no se nos va a eliminar este. Entonces va a aparecer el k, pero ahora tenemos el c. Entonces ahí vamos a estar listos. Entonces, en el tiempo 2, P de 2 dice que el rumor lo maneja un 25% de las personas. Entonces el decimal sería 0.25. Sí, el 25%. Entonces planteamos de nuevo la ecuación, que de nuevo la voy a escribir, por si acaso, la voy a escribir en versión fracción. 25%, 25 dividido en 100. Es igual 1, y abajo sería 1 más 19, ahí estoy reemplazando el c, por e elevado a menos k por t. K por t, y el t me están diciendo que vale 2. K por 2, 2k. Luego, lo que vamos a practicar aquí es el camino difícil. Las ecuaciones siempre tienen dos caminos para resolverse. Uno que es más sencillo y uno que es más fácil.
o digamos las funciones mejor. Por ejemplo, esto es un paréntesis. Si yo les doy un f de x que es igual 3x más 5 dividido en x menos 2. El camino sencillo es que a mí me den el x, porque tomo, reemplazo y calculo. Listo. El camino difícil es que a mí me den el y, porque si me dan el y, hay que despejar la ecuación. Entonces, eso es lo que está pasando acá. El camino fácil es cuando ustedes le dan un valor y reemplazan nomás. Pero aquí tienen que despejar. Por eso que este ejercicio es un poco difícil. Pero, recuerden la forma. ¿Ya? Recuerden la forma. Hay fracción involucrada, por lo tanto podemos multiplicar cruzado. Y lo otro es que como hay una exponencial, en algún momento vamos a tener que sacar logaritmo. Multiplicamos cruzado, entonces el 25 multiplica esto, 25 por 1 es 25, y 25 por 19 sería 475. Y acá 100 por 1, 100. El 25 pasa restando, y quedaría 75. Luego, antes de aplicar logaritmo, dejemos la exponencial solita. Para dejarla solita, el 475 que está multiplicando pasaría dividiendo. Luego, aquí nos pedirían simplificar. Y no me acuerdo cuánto era esa simplificación. Creo que era 9 partido en 13. Si alguien tiene calculadora por ahí y me salva la vida. O si no, lo podemos dejar con el decimal. Pero generalmente los profesores piden que lo trabajen con fracción. Quince, 7, 8, 9. 15, 7, 8, 9. 15, 7, 8, 9. 15, 7, 8, 9. Y ahora, cuando tenemos la exponencial solita, aplicamos el logaritmo natural. Entonces nos queda logaritmo natural de e elevado a menos 2k es igual al logaritmo natural de 0.789. Por propiedad del logaritmo, el exponente sale y multiplica. Va a quedar el logaritmo de e, que eso ustedes saben que es 1. Y finalmente el k va a ser ese logaritmo dividido en menos 2. Y eso sí me acuerdo, es 0.9229. Pero igual lo voy a comprobar por si acaso. Sí. Y ahí encontramos el valor de k. Y luego, ya teniendo el valor de C y el valor de K, para responder las otras preguntas que vienen, tienen que ver en qué reemplazar. Por ejemplo, lo más fácil es que ustedes le den el valor de T, porque le dan el valor
y solamente tienen que calcular la expresión, un poquito más arriba de la pantalla, solamente tienen que calcular la expresión y luego 1 dividido en eso. Lo más fácil es cuando le dan el t. Lo más difícil es cuando le dan un porcentaje. Por ejemplo, cuando le preguntan, le pueden preguntar, ¿al cuánto tiempo el 80% de las personas conoce el rumor? Entonces ahí le están dando el decimal y a ustedes le piden encontrar el tiempo t. Es el más difícil, pero quiero hacer énfasis porque en ese caso el proceso es exactamente este mismo, la forma de trabajar. ¿Por qué? Porque aquí ustedes tenían el t y buscaban el k. Entonces ahora como lo tienen, ahora van a tener el k y van a buscar el t. Pero el proceso de trabajar, de multiplicar cruzado, de despejar, de aplicar logaritmo y de dividir, y aquí obtendrían un t. Exactamente igual. Pequeños, pequeñas. Espero que hayan podido solucionar algunas dudas y también desearle harto éxito en su prueba. Me hubiese gustado haberle dado más detalle a los ejercicios, pero estaba en esta parte ya estamos ok. Como les digo, está en la grabación para que lo revisen también, sobre todo la parte del primero. Si ustedes creen que tal vez el profe pueda preguntar algo de ese tipo, revisen la grabación del 26, creo que era del viernes 26, y ahí está el desarrollo de la letra A. Sí, Lisbeth, los primeros estaban difíciles, y, pero lo que ocurrió es de esa forma se hace matemática. Entonces, a todos nos pasa, todas veces cuando nos vamos a enfrentar a un ejercicio, cuesta mirarlo. Entonces, lo importante y el corte que yo les he tratado de dar al acompañamiento es que ustedes vayan siendo conscientes de cómo mirar los ejercicios, cómo verlos, por ejemplo, según los datos, cómo apoyarse con un gráfico, para dónde orientar el desarrollo. Yo creo que esas son las cosas que tienen que quedar más importantes, porque el cálculo mismo, el cálculo ustedes lo saben hacer. Lo importante es cómo se me puede ocurrir o cómo me puedo plantear, cómo puedo pararme para mirar un ejercicio. Eso. Así que, como su prueba es el miércoles, me imagino que hoy día o mañana me escribirán por Telegram si tienen duda. Si están resolviendo algún ejercicio, ningún problema. ¿Ya? Así que nada, desearles todo éxito nomás, que les vaya muy bien. Y nos vemos pronto.